Ya, ahora sí estoy grabando. Entonces vamos a empezar con tiroides. Ustedes vieron esto el año pasado, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la fisiología de la tiroides? Sí, ya, en fisio. ¿Y se acuerdan así súper bien? ¿Lo tienen todo súper claro? ¿Sí o no? Que alguien me cuente. Ya, sí, lo general sí. Bueno, espero. Ya. Eh, Ya, voy a hacer un pequeño recuerdo, ¿ya? De cómo funcionan las hormonas tiroideas y también así como cuál es la acción de la hormona paratiroidea, porque es importante recordar cómo funciona como para entender también qué es lo que falla cuando hay una patología, ¿ya? Así que espero, si es que lo vieron, que no sea muy aburrido y si no, que se recuerden. Tampoco va a ser muy largo esto. Entonces tenemos aquí la glándula tiroides, ustedes saben dónde está ubicada, y la estructura, eh, la unidad fundamental es el tirocito, ¿cierto? Ah, tengo que buscar el dedo porque si no hablo y ustedes no ven nada. La unidad fundamental, la estructura fundamental es el tirocito, ¿ya? Que está compuesto por estas, que son estas células, y dentro de esta estructura hay coloides, y por fuera se encuentran los capilares, ¿ya? El, Las hormonas tiroideas están en el fondo bajo el control del eje hipotálamo hipófisis, glándula tiroides, y tenemos una molécula sintetizadora en el hipotálamo, que es la TRH, que ejerce sus efectos sobre la adenopófisis para sintetizar TSH, y esa TSH es la que va al órgano blanco para favorecer la síntesis de T3 y de T4. ¿Ya? La TSH tiene también acción directa sobre la captura de yodo, la síntesis de la hormona y la secreción de la hormona. ¿Ya? Entonces esto es interesante, importante acordarse porque en el fondo cuando veamos algunas alteraciones a nivel de la TSH es fácil así imaginarse cuáles son todos los trastornos que van a existir porque la TSH tiene una función bastante amplia, no solamente la de favorecer la síntesis de la T3 y la T4. ¿Ya? Las hormonas tiroides son la T4, que es la tiroxina o tetraiodotironina, y que por acción de la 5' de iodasa se convierte en triiodotironina o T3, que es la que tiene mayormente los efectos biológicos. Estas hormonas tienen un protagonismo importante en el metabolismo, en el crecimiento, en la maduración. Siguiente. Un recuerdo de cómo se sintetizaban las hormonas. Acá, para ubicarnos, tenemos el capilar, tenemos el tirocito y tenemos la zona del coloide, ¿ya? Si se recuerdan, a nivel de capilar van a llegar los aminoácidos, los que van a ser incorporados al tirocito, y a través del favorecimiento de la síntesis de proteínas, estos aminoácidos van a ser convertidos entonces en tiroglobulina, la que es empacada, metida en vesículas y es exocitada hacia el coloide. Entonces la tiroglobulina es una proteína importante en la síntesis de la T3 y la T4 y que se almacena a nivel del coloide. ¿Ya? Después tenemos otra instancia, voy a apagar mi teléfono porque si no empieza a resonar. Otra instancia que es la captura de yodo. ¿Ya? El yodo que se obtiene a través de la dieta eh, viene básicamente en forma de yoduro y es incorporado al tirocito a través de un transportador, que es un transportador sin porte de yodo y sodio, por eso se llama NIS. Entonces, a la vez que entra yodo, también entra sodio. Este yodo que se encuentra en forma de yoduro se acumula en un pool intracelular y es utilizado después para la síntesis de la T3 y de la T4. La secreción de la hormona, cuando ya tenemos T3 y T4, que vamos a ver en la próxima diapositiva cómo era que se sintetizaba, cuando yo tengo esta T3 y T4 que está también ubicada en el coloide, eh, cuando es requerida, estas hormonas son endocitadas
también por acción de la TSH, aquí vamos viendo que es importante a nivel de la síntesis, la TSH a nivel de la endocitosis de la hormona que está almacenada en el coloide, también es importante la TSH, hay una incorporación, hay una fusión con lisosoma, donde hay proteasas, y ahí ocurre un corte a nivel de la tiroglobulina, donde se va a liberar específicamente la T3 y la T4. ¿Ya? Y por acción de la deyodasa vamos a obtener nuevamente un pool libre de yodura. ¿Cómo se sintetizaba las hormonas tiroideas? Estábamos aquí en el proceso en que tenemos tiroglobulina, que es una proteína, y que mediante la acción por un fenómeno de exocitosis llega al coloide, y aquí en el coloide ocurre el fenómeno de yodación. ¿Ya? Esta tiroglobulina tiene residuos de tirosina, ¿ya? Este es el residuo de tirosina, y el yodo es llevado hacia el coloide también, y sufre una transformación de pasa de yoduro a yodo molecular por acción de la peroxidasa tiroidea, y ahí ocurre el fenómeno también de yodación, que es cuando se pega este residuo de yodo a la tirosina. ¿Ya? Este que estaba aquí, que era solamente un protón, es intercambiado por un yodo. Y vamos a obtener ahora residuos que son monosustituidos, como el monoyodotirosil, que es el MIT, y el diyodotirosil, donde hay dos residuos que están unidos. Y esos, a su vez, se van a unir, se escinden aquí, y se van a unir para formar este residuo, ¿ya? Que es el triyodotironil, el residuo triyodotironil, en el que tenemos 2 tirosinas y que tenemos 3 yodos, y o si no, este otro residuo que se encuentra en gran cantidad, que es el tetrayodotironil. En el fondo tenemos 2 tirosinas que cada una está conteniendo 2 yodos. ¿Ya? Y es así como se almacena esta hormona tiroides, que en el fondo serían como una suerte de prohormona. Y ahora, cuando es necesitada por un fenómeno de endocitosis, esta proteína es internalizada y adentro sufre el fenómeno de corte, de manera que se puede liberar ahora específicamente los residuos, estos residuos tirosina, tirosina en el fondo modificados, que van a dar cuenta, que van a corresponder finalmente a la T3 y a la T4. ¿Cuáles son las acciones de las hormonas tiroides? ¿Se acuerdan de alguna de ellas? ¿Alguien se acuerda? Alguien que me cuente algo, no sean tan tímidos. Tienen relación con la contracción cardíaca. Ya, perfecto. Eso de que tengan relación con la contracción cardíaca, ¿en qué sentido? ¿La favorecen, la alentecen? En el metabolismo también, ¿en qué sentido? Pueden abrir el micrófono y hablar, no sería malo tampoco. Ya, favorecen, ionotrópicas, favorecen el metabolismo, perfecto. Ya, tal como está escrito ahí, tienen acciones positivas sobre el metabolismo. ¿Pero qué se entiende eso de acciones positivas por el metabolismo? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Qué quiere decir uno con eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que, a nivel de qué cosas uno puede entender en el fondo que se está favoreciendo el metabolismo? ¿Qué acciones concretas? ¿Anabólicas? Sí, anabólicas. Algunas anabólicas, otras catabólicas, dependiendo. Pero en el fondo, cuando uno habla de favorecer el metabolismo, está pensando en la capacidad que tienen las hormonas tiroideas de favorecer la síntesis de otras enzimas. ¿Ya? Entonces, al favorecer la síntesis de otras enzimas, están favoreciendo el metabolismo en general, porque están condicionando la presencia de enzimas de distinto tipo y en el fondo de distinta acción. ¿Ya? También favorecen la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, y también favorecen el consumo de oxígeno. ¿Ya? Entonces eso en conjunto, en el fondo, hace que aumenten el metabolismo basal y aumenten la temperatura basal. ¿Ya? A eso se refiere, esas son las acciones más bien vistas desde el punto de vista molecular,
de lo que hacen las hormonas tiroideas, ¿ya? Las hormonas tiroideas tienen como, ¿se acuerdan qué característica tienen desde el punto de vista de la afinidad por el agua o por los lípidos? Lipofílicas creo sí, son lipofílicas exactamente. Entonces, al ser lipofílicas, llegan en el fondo, de manera importante al citosol y ahí pueden ejercer efectos directos sobre la transcripción de las proteínas, ¿ya? Entonces, así en el fondo es como funciona. ¿Qué otras acciones tienen a nivel del metabolismo? Favorecen la glicogénesis, perdón, la glicogenólisis, la gluconeogénesis y en algunos minutos también la glicólisis, ¿ya? Pero considerando el efecto de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, en el fondo lo que hacen es aumentar la concentración de azúcar en la sangre, ¿ya? Estimula la lipólisis, la degradación del VLDL y de la LDL, por tanto, cuando tenemos gran cantidad de hormonas tiroides vamos a tener poca cantidad de VLDL, de LDL y vamos a tener aumento a nivel del colesterol. También favorece la excreción de los ácidos biliares, ¿ya? Desde el punto de vista del consumo de oxígeno, también hay un aumento en la síntesis de eritropoyetina y eso favorece la eritropoyesis, ¿ya? Entonces, eso en el fondo son todo el tipo de acciones que tiene y que están favoreciendo el metabolismo, ¿ya? Habla también de, aquí la diapo, de cooperación con catecolamina. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Alguien se recuerda de eso? ¿Alguien se acuerda de qué es lo que hacen con las catecolaminas, las hormonas tiroideas? ¿No? Ya. Es una acción bien, bien importante. Eh, Más que estimular su liberación, lo que hacen es que, desde el punto, como tienen la capacidad de favorecer la síntesis de proteína, lo que hacen es favorecer la expresión, la síntesis y expresión de receptores beta, ¿ya? Entonces, a nivel cardíaco. Entonces, por tanto, ejercen un efecto de cooperatividad con las catecolaminas a nivel del funcionamiento cardíaco y por eso aumenta la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, es así como funcionan en cooperación con las catecolaminas. Favorecen el desarrollo y la diferenciación, eh, favorecen el crecimiento longitudinal en los individuos. De hecho, cuando hay exceso de hormonas tiroideas en un individuo que está en crecimiento, pueden favorecer el aumento en la talla. También son importantes en el desarrollo mental, para un adecuado desarrollo del funcionamiento, desarrollo de las conexiones cerebrales. Son súper importantes las hormonas tiroideas y la gente que no tiene una adecuada producción de las mismas en ciertas etapas del desarrollo, eh, genera finalmente un retraso mental súper importante, ¿no? Son calorigénicas porque están encargadas de la producción de calor y de la degradación de moléculas lipídicas y de moléculas de azúcar que también van a favorecer finalmente la producción de ATP y también con eso se va a generar calor. Eh, Favorecen también la reestructuración del hueso y del músculo. Entonces, raya para la suma, son súper importantes en una cantidad grande de funciones. Entonces, cualquier alteración que uno tenga en las hormonas tiroideas, ya sea por exceso o por defecto, la calidad de vida de los individuos se ve seriamente afectada. En términos así como generales, como que las alteraciones de las hormonas tiroideas no provocan rápida y directamente la muerte del individuo, ¿ya? En algunos casos pudiese ser así. Ahora bien, la calidad de vida de las personas se ve seriamente afectada. Veamos cuáles son los
trastornos así como generales, como grupos de trastornos importantes que presenta la tiroides. ¿Ya? Tenemos el hipotiroidismo, tenemos el hipertiroidismo, las neoplasias, que van a ser crecimientos tumorales en el fondo, y crecimientos glandulares sin cambio en los niveles de hormonas. ¿Ya? Esa, en el fondo, es como la estructuración que hice hacia adelante de los distintos trastornos, como para que vayamos entendiéndolos, agrupándolos desde ese punto de vista. Partamos entonces con el bocio no tóxico. Básicamente, ¿qué es lo que es el bocio? ¿Ustedes han visto eso? No sé si, no, ustedes creo que no han podido ir a los hospitales en semio. Pero han visto o lo han visto como tema, ¿sí? Si lo han visto en semio, en el fondo, ¿qué es el bocio? Ya, solo el tema, pero lo deben haber conversado. ¿Qué es lo que es? Aumento del tamaño de la tiroides, perfecto. Ya, y eso es lo importante, es que es un aumento en el tamaño y ese aumento en el tamaño, ¿ya? Es indicativo de qué? Ya, como dice Pascal, es hipertiroidismo. Sí, muchas veces es hipertiroidismo, pero ahora como vamos a ver, también puede ser eh, por hipotiroidismo, como dice Consuelo, ¿ya? Y puede ser por un aumento de tamaño que no tenga ninguna relación directa con el aumento de las hormonas, ¿ya? Y como dice Mario, por varias cosas en verdad. ¿Ya? También puede ser hipo, como dice Pía. Eso es cierto. O sea, en el fondo el bocio es un aumento del tamaño de la glándula, independiente de cuál sea el origen y cuáles sean las consecuencias que esto tenga. ¿Ya? Entonces, muchas veces la gente dice tiene bocio y lo asocia con hipotiroidismo, pero eso no es necesariamente así. ¿Ya? Es solamente un agrandamiento de la glándula. ¿Ya? Y existe algo que se llama el bocio no tóxico. Y como ustedes ven, en el fondo es un agrandamiento de la glándula. Aquí está una imagen bien dramática de esta pobre señora que tiene una masa súper grande en el cuello. Cuando hicieron una extracción se ve que es una cosa muy grande. Y esto es una imagen anatomopatológica donde ven que hay ciertas estructuras que están aumentadas. Ahora bien, el que sea no tóxico, ¿qué quiere decir? Que se refiere al aumento del tamaño de la tiroides, pero sin cambio en la concentración de las hormonas tiroideas. O sea, en el fondo este va a ser un engrosamiento, pero que no tiene ninguna incidencia en la producción de hormonas. Entonces, en el fondo, lo que uno supone es que creció la estructura, pero no creció la capacidad funcional. O sea, aumenté la fábrica, pero no así la tasa de producción. ¿Ya? Desde el punto de vista del control de la función tiroidea, esto es bueno, porque en el fondo no hay alteración de la función tiroidea como tal, pero claramente tener ese nivel de tiroides no es razonable. ¿Ya? Bueno, ahí lo dice, hay presentaciones difusas y otras multinodulares, y los pacientes pueden presentar disfagia y problemas inspiratorios al verse comprimidas la tráquea y el esófago. O sea, desde el punto de vista de las hormonas tiroideas no pasa nada. Ahora bien, pudiese llegar a ser hasta casi mortal por el compromiso de la vía aérea. ¿Ya? La patogénesis de esta instancia, de esta situación no es clara. ¿Ya? Los pacientes muchas veces tienen niveles normales de TSH. Uno tiene que recordar que la TSH favorece entre las cosas que favorece, que vimos la síntesis, el paso del yodo, la endocitosis, la exocitosis, también lo que favorece es la proliferación del tirocito. ¿Ya? Y en este caso no hay un nivel aumentado de TSH, entonces en el fondo no es que esa sea la causa de proliferación, pero lo que sí se cree es que es un tipo de enfermedad autoinmune en la que se producen anticuerpos que son capaces de estimular proliferación, pero no así la síntesis de hormonas. Entonces, en el fondo serían anticuerpos que tienen una actividad similar a la TSH desde el punto de vista de favorecer la proliferación, pero no tienen los otros efectos sobre la síntesis de las hormonas. Entonces, lo que se logra es tener una tiroides más grande, ahora sí, sin cambios en la funcionalidad. En general, se pueden tratar con administración de hormonas tiroideas para reducir la TSH, ¿ya? Y así evitar la proliferación. ¿Por qué reducir la TSH? Porque dijimos que la teníamos normal, entonces en el fondo uno dice, bueno, ¿para qué se la quiero bajar? Se la quiero bajar porque la TSH
como está respondiendo a las hormonas tiroideas y estas se están produciendo en cantidad normal, tengo presencia de TSH y ese TSH per se también favorece la proliferación. Entonces, como probablemente es súper difícil atacar los anticuerpos que estoy generando, estos anticuerpos similares a las TSH que favorecen la proliferación, pero sí puedo bajar la síntesis de la TSH como tal, de manera de bajar uno de los componentes que está favoreciendo la proliferación, ¿ya? Y algunos pacientes pueden desarrollar hipertiroidismo, porque les empiezan a bajar la TSH, pero lo tienes que suplementar con otras hormonas, y ahí se puede generar un pequeño desbalance, ¿ya? Pero se entiende en el fondo cuál es la lógica del tratamiento, considerando cuáles son probablemente los orígenes. Y también otro tratamiento es la resección quirúrgica, ¿no? Veamos entonces ahora lo que se llama hipotiroidismo como tal, ¿ya? ¿Qué diferencia habría entre el bocio el bocio no tóxico, que en el fondo no hay producción, no hay cambio, perdón, en la producción de hormonas tiroideas? Por tanto, desde el punto de vista de la cantidad de hormonas, estos individuos serían eutiroideos, ¿ya? Ahora vamos a ver otro grupo, otras condiciones en el fondo, donde francamente lo que hay es baja en la producción de hormonas tiroideas, y eso es lo que se considera hipotiroidismo, ¿ya? Las causas ahora de la baja de la síntesis de hormonas tiroideas puede ser distinta, variada, ¿ya? Este es un dibujo en el que vemos cuáles son algunas de las manifestaciones. Después las vamos a volver a ver de manera resumida, pero básicamente hay, muchas veces hay aumento del tamaño de la glándula tiroides, hay ojos que están hinchados, hay un engrosamiento de la voz, hay una voz seca, o sea, una boca seca, dificultades para tragar, hay infertilidad, hay problemas a nivel estomacal, piel seca, hay intolerancia al frío, puede haber un poco de depresión, un poco de lentitud al pensar, ¿ya? Entonces, esto pensando en el fondo en todos los efectos que tienen las hormonas tiroideas. Entonces, si uno piensa que las tengo bajas, se me van a ver afectada una serie de situaciones a nivel corporal. Entonces, no es una manifestación única, sino que bastante amplia, que va a existir a causa del hipotiroidismo. Entonces, cuando uno habla de hipotiroidismo, como les dije recién, en el fondo se refiere a las manifestaciones clínicas de las deficiencias de hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, en algunas situaciones lo que hay es deficiencia en la síntesis de hormonas con un bocio compensatorio, ¿ya? Entonces, aquí puedo tener este bocio que el que hablábamos recién, que es aumento del tamaño de la glándula, y eso es porque, como estoy produciendo poca hormona tiroidea, el sistema va a aumentar la producción de TSH. ¿Para qué? Para tener una fábrica más grande, porque el sistema dice, bueno, si tengo poco hormona tiroidea, tendré que aumentar la fábrica, porque al parecer la fábrica no está dando abasto, ¿ya? Y por eso, en algunos pacientes con hipotiroidismo hay un aumento del tamaño de la glándula. Puede haber un funcionamiento inadecuado del parénquima, dado por acción de anticuerpos, por resección quirúrgica de la glándula o por administración de yodo radioactivo. Hay una falla también, eventualmente, en la secreción de TSH o de TRH, pero esto es bastante poco común, ¿ya? Y se manifiesta con cansancio, letargo, sensibilidad al frío, incapacidad de concentración, ¿ya? De hecho, la gente que toma Eutirox, o sea, reemplazo de hormonas tiroideas, porque vamos a ver más adelante, tiene alguna afectación en la producción de hormonas tiroideas, basta un día que no se la tomen, porque se les olvidó, y empiezan a tener frío, y empiezan a estar más incómodos, empiezan a sentirse mal, o sea, es súper sensible el sistema a los niveles de las hormonas tiroideas. Hay algo que se llama hipotiroidismo congénito, y que se denomina también cretinismo, ¿ya? Y puede ocurrir por la digénesis de la glándula. O sea, la glándula tiroides en los fetos no se forma de manera adecuada, y por tanto la producción de hormonas tiroideas no
es deficiente, ¿ya? Y puede haber una falla a nivel de la producción de TSH también, en algunos casos. ¿Y qué es lo que ocurre con estos individuos? Son individuos que son de una talla más pequeña, tienen lamentablemente un retraso mental súper serio que no tiene vuelta atrás. O sea, en el fondo, si las personas no son, las guaguas, los neonatos no son tratados a tiempo, este retardo mental se mantiene. Y tienen ciertas características físicas bastante típicas, un poco hinchados, tienen la lengua más gruesa, se les suele salir, ¿ya? Y eso todo porque no tienen las hormonas tiroideas en concentraciones adecuadas. O sea, de hecho, no sé si alguna vez han escuchado, es como un insulto bien antiguo, pero antes la gente decía, este es un cretino. ¿Y a qué se refiere eso? A esta enfermedad, haciendo un parangón bastante poco amable, pero haciendo un parangón con alguien que es poco inteligente, con estas personas que lamentablemente debido al déficit de hormonas tiroideas tienen un retraso mental importante, ¿no? También hay el hipotiroidismo primario, que muchas veces se desconoce la falla, es más común entre los 50 y los 60 años de edad, más común en mujeres también, y lo que se maneja en el fondo como teoría molecular es que es por acción de anticuerpos que bloquean la TSH o el receptor de esta glándula, ¿ya? Entonces, si yo tengo anticuerpos que van a unirse al receptor y por tanto van a bloquear la acción de la TSH, o se van a unir directamente a la TSH y esta no va a poder ejercer su acción en el receptor a nivel del tirocito, voy a generar en el fondo hipotiroidismo porque no tengo la señal adecuada para sintetizar hormonas tiroideas, ¿no? También hay lo que se llama bocio hipotiroideo, que cursa con un aumento en el tamaño de la glándula, se debe de deficiencias de yodo, agentes antitiroideos como algunas drogas y alimentos, ingesta crónica de yodo o defectos en la síntesis de hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí estamos viendo que hay distintas causas a distintos niveles, ¿ya? Y todos finalmente terminan en el fondo con una baja producción de hormonas tiroideas, pero hay distintos niveles de afectación, ¿ya? Estamos viendo que las enfermedades autoinmunes son súper importantes y que la generación de anticuerpos parece tener un rol importante en la generación de esta patología, y tenemos distintos tipos de anticuerpos, ¿ya? Primeramente hablábamos del bocio no tóxico, donde al parecer lo que hay es anticuerpos que tienen una acción similar a la TSH, ¿ya? Favoreciendo por tanto la proliferación, porque como son similares pero solo sirven para la proliferación, no afectan la síntesis de hormonas tiroideas. Y acá tenemos ahora una condición de hipotiroidismo en la que en algunos casos lo que hay es la participación de anticuerpos que ahora bloquean la acción de la TSH o bloquean la acción o en el fondo se unen de manera específica al receptor impidiendo que la TSH pueda unirse, ¿ya? Y en este otro caso es bastante como fácil pensar que si no tengo yodo no voy a poder sintetizar hormonas tiroideas, ¿ya? Eh, si tengo algún defecto en genético a nivel de la síntesis de tiroglobulina, no voy a poder sintetizar tampoco cantidad de hormona tiroidea adecuada, ¿ya? La ingesta crónica de yodo también puede ser dañina. ¿Y eso por qué? Y causar hipotiroidismo, porque el yodo per se es muy, 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 muy tóxico, ¿ya? Entonces puede haber un daño a nivel del tirocito dado por la ingesta excesiva del yodo, y ese daño hace que finalmente el tirocito pierda su funcionalidad y se dejen de sintetizar hormonas tiroideas. Pascal, no había visto lo que habías escrito. Tú me dices que es como el enanismo con la GH, esto del cretinismo. ¿A eso te referías, Pascal? Sí. Claro, sí. En el fondo, la talla baja es porque, como ya vimos, que te ejerce efectos importantes sobre la síntesis de ciertas proteínas y favorece el crecimiento longitudinal. La baja en las hormonas tiroideas es crítico en relación a la talla, ¿ya? Y por eso yo no sé si alguien de ustedes ha tenido hijos. ¿Alguien tiene hijos? ¿No? No, ya. Entonces, pero
pero una de las primeras cosas que les hacen a los niños cuando nacen, ¿ya? Y que a uno ni le preguntan, y uno no tiene ni una instancia para opinar, ¿ya? Y ya van a saber por qué, es medirle las hormonas tiroideas, ¿ya? Las guaguas nacen y entre que le pinchan la patita para ponerle vitamina K para evitar las hemorragias, entre que les ponen la vacuna contra la BCG, también les miden en esas mismas gotitas de sangre las hormonas tiroideas, ¿ya? Y eso es fundamental para saber si el niño está con hormonas tiroideas adecuadas o no, porque si llega a tener las hormonas bajas, ese niño hay que tratarlo, pero así inmediatamente con hormonas tiroideas para tratar de revertir lo mayor posible el daño que pueda generarse en el individuo en términos de la talla y en términos del retraso intelectual, ¿ya? Si a los niños no se les miden las hormonas tiroideas, cuando empiezan a darse cuenta de en realidad que el niño no crece mucho, que tiene una carita especial, que la lengua es grande, que no se alimenta adecuadamente, puede que el daño sea tan tremendo que en el fondo se queden con un retraso importante, ¿ya? Entonces, es por eso que a uno ni le preguntan si lo que le van a hacer. Uno después se entera que le hicieron toda esta serie de cosas cuando uno le cuentan, mira, le medimos esto, las hormonas tiroideas llegan bien, llega el informe, y es por esto, ¿ya? Es por estas patologías que es súper importante medírselo, y a todos los niños en Chile se los miden así, por parte del protocolo normal cuando las guaguas nacen, ¿ya? Yo al principio no sabía, pero después, cuando vi que le habían hecho ese examen y pregunté, me quedó claro cuál era la razón, ¿ya? Entonces también hay lo que se llama bocio endémico y el que se genera por deficiencia de yodo en la dieta. O sea, en el fondo hay una condición de hipotiroidismo en el que hay aumento del tamaño de la glándula y por falta de yodo. Entonces, como el sistema en el fondo no es capaz de saber que lo que le está faltando es el yodo, sino que solamente hay una retroalimentación eh, de las hormonas tiroideas que está indicando de que hay poca cantidad de hormonas tiroideas, el sistema aumenta la fábrica, entonces genera bocio, y lo que está ocurriendo en estos casos es falta de yodo, ¿ya? El sistema no lo sabe, pero dice, ya voy a agrandar la fábrica porque probablemente con eso soluciona el problema. Lamentablemente, si no hay una ingesta adecuada de yodo, da lo mismo que uno tenga una fábrica más grande, las hormonas tiroideas no se van a sintetizar en mayor cuantía porque el yodo estaría siendo la etapa limitante, ¿ya? Nosotros acá, en general, no tenemos ese problema, pero esto es bastante común, o no sé exactamente en la actualidad, pero hace no tanto tiempo bastante común en lugares como en África, donde gente que vive muy, muy alejada de la costa, tienen, tienen poca cantidad, poco acceso al yodo, ¿ya? Y en esas personas, en esos países o grupos de personas, es más fácil encontrar este tipo de patología. Perdón, Paula, escribiste, sí, a ver, lo que yo entiendo, no, Paula, no estoy segura, pero en general lo que yo siempre he escuchado es que cualquier niño que nazca fuera de un hospital, igual se les lleva a verificarle salud, y yo creo que sí, sí se les miden. O sea, tú llegas a veces hay guaguas que nacen en el camino al hospital o que definitivamente nacen en las casas, aunque eso no es muy, muy común, pero si reciben el fondo, el acompañamiento, si nacen en la casa y el acompañamiento de una matrona, me imagino que o ella le puede tomar las muestras o se llevan por protocolo, y todos los niños que no nacen porque no alcanzaron a llegar siempre son llevados al hospital, y ahí se les deben hacer estas revisiones, así que me imagino que sí. O sea, probablemente solamente un niño que no, cuyos padres no lo hayan llevado de recién nacido a un hospital, no va a tener este análisis, ¿no? Sí. Pero como que en Chile mi impresión es que los recién nacidos a todos los llevan. O sea, la gente hoy en día como que no se queda con su guaguita ahí en el campo nomás y no la lleva nunca más al hospital, ¿ya? Y por eso la tasa de cretinismo es mucho más baja, ¿ya? Obviamente antes probablemente había más tasa de este tipo de patologías porque la gente que vivía muy alejada de un centro de un centro hospitalario, tenían sus guaguas en su casa nomás, crecían y veían al médico, sabrá Dios cuándo, y si la guagua tenía hipotiroidismo y tenía cretinismo, en el fondo se quedó así nomás, ¿no?
Por suerte eso hoy en día la gran mayoría de las personas tienen acceso a atención hospitalaria. Ya. Ah, y estábamos en lo del yodo. ¿Ya? Entonces nosotros como país costero, en teoría no deberíamos tener ningún problema con el yodo, ¿cierto? Pero igual hay inconvenientes con el yodo y para evitar estas deficiencias, en el fondo el bocio hipotiroideo por falta de acceso al yodo, es que en Chile la sal es yodada por ley. ¿Ya? O sea, se han fijado toda la sal que uno compre, que venga envasada, en el fondo viene yodada. Y eso es así, ¿para qué? Para que la gente no sufra de hipotiroidismo, porque por mucho que seamos un país que estamos cayéndonos al mar, la gran mayoría de las personas no vive en la costa. ¿Ya? Las grandes ciudades se encuentran algunas muy alejadas de la costa, y estamos pensando además en tiempos antiguos. Hoy en día el acceso quizás al pescado puede ser un poco más fácil, pero había mucha gente que vivía en el campo, que vivía en el interior, que tenía realmente poco acceso a las comidas con yodo, entonces era más fácil caer en esta situación. Y de ahí que la sal es yodada. ¿Ya? Y uno no consigue sal sin yodo, sal comercial, distinto de las sales estas especiales que pueden hacer sal de playa especial para el asado, ok, pero la sal, esa sal que uno compra, toda viene yodada. Cretinismo endémico. Se generan zonas geográficas de bocio endémico. ¿Ya? Y hay uno que se denomina neurológico, en el que se postula que hay una falta de hormonas tiroideas en el primer semestre del embarazo. ¿Ya? Son de estatura normal y euteroideo. O sea, pueden tener cierto retraso a nivel del intelectual, a nivel del sistema nervioso, pero la afectación a posteriori no es tan importante en términos de estatura y de niveles de hormonas tiroideas. ¿Ya? Y hay otro que se denomina hipotiroideo y que se debe a la falta de hormonas tiroideas durante la última etapa del embarazo y en la vida neonatal. ¿Ya? Y este es el fondo del cretinismo que hablábamos recién y se llama endémico cuando afecta a muchísima población. Y eso puede ser por la falta de acceso al yodo. ¿Ya? O sea, no es una disgenesia de la glándula, sino que definitivamente no tienen uno de los materiales, uno de los ladrillos importantes para sintetizar hormonas. Entonces, para evitar esas situaciones, acá la sal tiene yodo. Entonces, veamos de manera general cuáles son los efectos y los síntomas del hipotiroidismo. ¿Ya? Por un lado, tenemos aquí, voy a agrandarlo un poco. Ay, no se quiere agrandar. No. Ahí sí. ¿Ya? Tenemos un individuo que tiene, sí, ahí ya lo oí, gracias, eh, que tiene baja en la producción de hormonas tiroideas, va a tener un metabolismo mucho más lento. ¿Ya? Va a producir menos calor, va a tener una sensibilidad importante al frío, esa gente que está congelada todo el día. ¿Ya? ¿Y qué pasa con frío? Cuando la mayoría de las personas estamos relativamente bien, son personas que tienen frío, de manera persistente y es algo bastante desagradable. Hay disminución del apetito, hay disminución en la eritropoiesis, o sea, después pueden empezar a tener también anemia. Hay reducción en la lipólisis, eso genera sobrepeso. Hay un retraso, en el fondo, en la degradación de VLDL. Hay reducción disminuida o secreción disminuida de bilis. Eh, hay aterosclerosis, por tanto, porque hay aumento de la VLDL, aumento del colesterol, eso genera aterosclerosis. El punto 3, donde estaba acá, hay, por los efectos que vimos sobre la síntesis de proteínas, a nivel hepático también hay baja de síntesis de proteínas, hay baja en la eliminación de drogas, porque no tenemos los clústeres enzimáticos adecuados para degradar, hay disminución en la glicogenólisis y en la gluconeogénesis, y eso genera hipoglicemia. Entonces esas personas también además tienen frío, están incómodas, están con poca energía, están con sensación sí, básicamente de baja energía por no tener azúcar. A nivel de
hay un trastorno que se llama mixedema en el fondo, en que hay acumulaciones de líquido en ciertas partes del cuerpo y eso se debe a que por un lado hay depósitos de glicosaminoglicanos, que son un tipo de mucina, es como un tipo de gel, ¿ya? Entonces la gente se le empieza como a hinchar ciertas partes, las manos, los pies, hay disminución de la filtración de albúmina, hay retención de sodio, eso genera edema, eh, hay una cara como hinchada, como cuando la gente ha llorado muchísimo o cuando definitivamente tiene retención de líquido o que tiene un problema con el sodio. Y eso se llama mixedema, pero esto es siempre y persistente en las personas que tienen hipotiroidismo. A nivel de corazón, hay una disminución en el consumo de oxígeno, hay baja contractilidad cardíaca y hay bradicardia. Entonces son personas además que están con el pulso más bajo, que no pueden hacer demasiado ejercicio, que se cansan porque el corazón tampoco es capaz de funcionar a la par. A nivel renal, hay una baja en el flujo sanguíneo renal, baja la tasa de filtración, disminución del transporte, hay retención de agua y de líquido. A nivel intestinal, hay disminución de la movilidad intestinal, por tanto hay constipación, hay reflujo, hay esofagitis, ¿ya? Y a nivel cerebral, hay un desarrollo cerebral que está alterado, hay problemas con la excitabilidad, hay hiporreflexia, perdón, eh, trastorno a nivel del comportamiento, depresión, hay como un estado de embotamiento en que la gente le cuesta pensar, está mucho más lenta, ¿ya? Y todo esto dado por la baja de las hormonas tiroideas. Entonces, es importante acordarse la acción de las hormonas tiroideas y todo lo que se ve afectado cuando tenemos baja en la producción de la misma. Entonces, ¿esto por qué? Les digo, importante acordarse de todo esto, de estos cambios, porque en el fondo los pacientes pueden tener manifestaciones que son distintas, que son súper variadas y que a veces cuando se ven de manera aislada no pueden no apuntar claramente a un trastorno de las hormonas tiroideas. Por suerte, medirlas es un examen bastante sencillo y rápido, entonces es fácil darse cuenta de eso, pero es importante ver todo a nivel de todos los órganos cuál es la afectación y que en el fondo es un trastorno que pone la calidad de vida de las personas en bastante malas condiciones. Veamos ahora el hipertiroidismo, ¿ya? El hipertiroidismo entonces en el fondo van a ser las consecuencias clínicas de un exceso de hormonas tiroideas, ¿ya? Que haya exceso de producción de TSH es bastante poco común. Desde el punto de vista del análisis que uno hace al cómo funciona el sistema, claramente un aumento de la producción de TSH puede ser, puede ser una causa, pero al parecer desde el punto de vista de la clínica y de lo que a los pacientes en general les ocurre, esto no es lo más común. Puede haber la presencia de un estimulador de la secreción de hormonas, como en el caso de la enfermedad de Graves, y puede haber una enfermedad intrínseca de la glándula, donde podemos tener un adenoma o un bocio de nódulo tóxico, ¿ya? Veamos a qué se refiere esto, ¿ya? Enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es esta típica patología en la que la gente tiene cara de loco, ¿ya? Si se fijan, las personas tienen un aumento, tienen exoftalmia, tienen en el fondo, de alguna manera, ahí vamos a ver por qué, agrandados los ojos, los tienen demasiado abiertos y es como que se le están arrancando. La gente cuando está en un estado de psicosis tiene esta misma cara, ¿ya? Pero lamentablemente para estos pacientes esta cara es persistente, siempre están con esta cara de los ojos muy abiertos, del fondo que les está pasando algo bastante serio a nivel emocional, y no es eso lo que está ocurriendo, ¿no? También puede presentarse con bocio, con aumento del tamaño de la glándula. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Nuevamente la patogenia no es clara, pero se ha visto que hay participación de mecanismos autoinmunes y al parecer la herencia y el sexo del individuo puede estar haciéndolo más propensos a que esto ocurra. Al parecer esto es más común en mujeres, ¿ya? Y puede ocurrir durante periodos de desbalance hormonal. ¿Qué es lo que se ha visto desde el punto de vista autoinmune? Es que hay existencia de inmunoglobulinas de tipo G contra la membrana plasmática del epitelio folicular,
presumiblemente el receptor de TSH, y estos son anticuerpos que son agonistas ahora y aumentan la producción de AMP cíclico y por tanto secreción de hormonas, ¿ya? Se cree que estos anticuerpos pueden producirse en respuesta a una infección. Entonces, como muchas patologías autoinmunes, al parecer a veces hay microorganismos que generan una infección y los anticuerpos que se montan para defenderse de la infección de estos microorganismos son capaces ahora de reconocer sitios propios y ejercer algunos efectos. Y en este caso se podrían estar generando anticuerpos que tienen la capacidad de activar la glándula tiroidea uniéndose al receptor de TSH y en el fondo haciendo una mímica, remedando la acción de la TSH. Entonces por eso vamos a tener ahora individuos que tienen hipertiroidismo. Aquí este es un gráfico que semeja qué es lo que estaría, en el fondo que representa lo que debería estar ocurriendo, que tenemos receptores anti-TSH, en el fondo anticuerpos antirreceptor TSH, que serían inmunoglobulina G, que se estarían uniendo y estarían haciendo una mímica de lo que hace la TSH sobre el receptor, ¿ya? Favorece la división celular, por tanto se presenta bocio y aumento en la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas. Por tanto hay hipertiroidismo desde el punto de vista bioquímico, ¿ya? Profe, los bocios hipotiroideos siempre se consideran no tóxicos. Sí, claro, porque en el fondo no hay producción de hormonas tiroideas, entonces en el fondo no generan la toxicidad que se puede considerar al tener demasiada hormona tiroidea, ¿sí? Entonces acá lo que ocurre es que tenemos células B, que son productoras de anticuerpos, y se están sintetizando en el fondo anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿ya? En el fondo hay una expansión clonal de un precursor de células T que va a producir gran cantidad de este anticuerpo. Entonces, este anticuerpo lo que va a hacer es unirse a la glándula tiroides, en el fondo al receptor, y va a favorecer la proliferación, aumento de T3 y T4 y con la consecuente disminución en la TSH por el mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces van a ser individuos con bocio, con aumento del tamaño de la glándula, T3 y T4 aumentada y TSH baja, ¿ya? ¿Y qué es lo que está ocurriendo a nivel del ojo? Estos mismos anticuerpos, al parecer, lo que están haciendo se unen a tejido conectivo retroorbital y favorecen ahora la síntesis de glicosaminoglicano, ¿ya? Que son azúcares. Y estos azúcares, en el fondo, son estas mucinas, se van acumulando en la parte trasera del ojo y empiezan, y no son fácilmente eliminables, se van quedando ahí, se acumulan como depósitos en el fondo de desecho que no logran ser desechados, y lo que hacen es empiezan a empujar los ojos hacia afuera, ¿ya? Entonces, por eso a las personas tienen esta cara de como si los ojos se les estuvieran saliendo. O sea, en el fondo no es como, se les están saliendo porque están siendo empujados por el acúmulo de glicosaminoglicano en la zona retroorbital, ¿no? Puede producirse por estados de estrés emocional, la pérdida de un ser amado o un estrés por accidente. O sea, al parecer estas instancias también, aparte de las infecciones, pueden generar algún desequilibrio que haga que se comience la producción de estos anticuerpos. El fumar parece también es un riesgo para tener esta situación. Y los exoftalmos no se correlacionan con los niveles de hormonas tiroideas, ¿ya? O sea, el hecho de cuánto tengan los ojos hacia afuera, si es mucho o poco, no tiene directa incidencia sobre la hormona, perdón, no tiene directa relación con la hormona tiroidea, y en el fondo sabemos que el mecanismo es distinto, ¿ya? Entonces, en el fondo, no subestimar a alguien que pueda tener los ojos no muy hacia afuera, pero puedes tener un cuadro de hipertiroidismo súper serio, ¿ya? Estos anticuerpos activan los fibroblastos alrededor del ojo, de tejido conectivo, y que estos proliferan y sintetizan colágeno y glicosaminoglicano.
¿Por qué bajaba la TSH? Por esto, Pascal. Porque en el fondo lo que está ocurriendo es que tengo estos anticuerpos que están ejerciendo la acción de la TSH, ¿cierto? Entonces se unen al receptor de TSH, donde, por tanto, el sistema cree que es TSH, se favorece la proliferación y la síntesis de T3 y de T4, ¿ya? Y como tengo gran cantidad de T3 y T4, estas cuando vayan a la hipófisis para ejercer el feedback negativo, lo van a ejercer de manera súper importante porque tengo gran cantidad de T3 y T4, por tanto la TSH va a estar en poca cantidad. ¿Ya? Ya, eso, súper. Entonces, en el fondo, tener esto claro y pensar en eso sirve porque esas son las pruebas que hay que hacer. Tú vas a ver a un paciente que va a tener estas manifestaciones del hipertiroidismo, ¿cierto? Pero tienes que tratar de buscar cuál puede ser la causa para pedir eventualmente un examen específico o para poder tratar al individuo de manera más adecuada. Entonces, si le miden las hormonas tiroideas y tú ves que está la T3 y la T4 aumenta y tienes la TSH baja, tú dices, perfecto, esto probablemente es una falla a nivel de la glándula y no una falla a nivel de la hipófisis, donde yo tenga un tumor sobreproductor de TSH, porque ese también podría ser una causa, ¿cierto? Pero si tuviera un tumor sobreproductor de TSH, debería tener la TSH alta, y así, y consecuentemente la T3 y la T4 alta, pero este no es el caso. Entonces, ¿eso qué te dice? Es un trastorno a nivel primario, entonces la glándula tiroides es la que está siendo afectada. Ya, los pacientes con hipertiroidismo presentan síntomas a veces que no son muy específicos, pero suelen tener nerviosismo, labilidad emocional, temblor, debilidad y pérdida de peso. ¿Ya? Entonces es gente que está en general flaca, transpirosa porque tienen intolerancia al calor, porque piensan que está todo el metabolismo basal funcionando a 1000 por hora, tienen una taquicardia de base espantosa, entonces, y tienen, como también hay afectación del sistema nervioso, están tiritones, presentan palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, y las mujeres también pueden presentar amenorrea. ¿Ya? Entonces hay gente que está flaca, tiritona, nerviosa, sintiéndose mal todo el día, es bastante, cuando tiene una manifestación física, es bastante como evidente de que algo está funcionando no adecuadamente. ¿Ya? Pueden haber exacerbaciones y remisiones de la sintomatología, o sea, que esto no sea siempre, entonces es importante saber eso, que de repente sí, no, algo me pasó, pero ya no me pasa nada. Hay que seguir teniendo ojo, decirle, bueno, ¿sabe qué? Mejor veamos, analicemos, porque la persona quizás no va a estar siempre así. ¿Ya? Se trata con agentes antitiroideos, con destrucción de la tiroides con yodo radioactivo, con terapia ayudante con corticoides para disminuir la inflamación y con antagonistas adrenérgicos. ¿Ya? Piensen que el corazón va a estar sobre una sobrecarga súper importante por acción de esta cooperativa de las catecolaminas, entonces el corazón va a estar con un trabajo importante y puede el hipertiroidismo ser bastante dañino en personas, sobre todo mayores de edad, en las que el exceso de hormonas tiroideas y la sobrecarga a nivel cardíaco podría hacerlos claudicar. ¿Ya? En general, como les dije, estas situaciones no son de vida o muerte tan evidentes, pero en un individuo que tenga alguna otra patología asociada pueden sí ser bastante dramáticas. ¿Ya? ¿Saben por qué se usa el yodo en la tiroides para destruirla? ¿Alguien sabe? ¿No? Por la toxicidad, exacto, Pascal. ¿Pero sabían que se usa el yodo para eso? Sí, porque se absorbe y tiene gran concentración, claro. O sea, lo que ocurre es que el yodo, como les decía anteriormente, es extremadamente tóxico, ¿ya? Eh, entonces, y además, si pone yodo radioactivo, más tóxico todavía. Entonces, como la glándula tiroides es la estructura que absorbe yodo por excelencia,
¿ya? Tiene afinidad ella solamente por el yodo. Si yo al individuo le doy yodo radioactivo, va a incorporar el yodo solamente esa glándula, y ese yodo concentrado que es radioactivo es tóxico. Entonces mato a toda la glándula, pero una afectación selectiva solamente de la glándula y no del resto de los tejidos, porque el yodo solamente se absorbe ahí, ¿ya? Entonces, como la gente además está con radioactividad, tiene que tomarse el yodo, o se le administra, no sé si se ingiere vía oral, o yo creo que no, se administra vía sanguínea, y tienen que estar aislados un par de días para no contaminar a nadie más. Y con eso la tiroides se les destruye, y después en el fondo quedan en una condición de hipotiroidismo, y con hormonas, con terapia de reemplazo hormonal, vuelven a una condición de eutiroidismo, ¿ya? Pero cuando tienes esta condición de base, en que tienes una actividad tiroidea aumentada, y tienes anticuerpos que en el fondo son súper difíciles de controlar, que no puedes hoy en día evitar que esos anticuerpos se produzcan, una de las estrategias es definitivamente sacar la glándula. Al final el sistema le da lo mismo tener los anticuerpos si no tiene la glándula blanco donde ejercer efecto, no pasa nada, ¿ya? Entonces por eso se usa este yodo radioactivo. Lamentablemente lo de los ojos es algo que no se revierte eh, fácilmente, entonces la gente le puedes hacer el tratamiento, va a quedar con una condición eutiroidea finalmente, pero los ojos pueden seguir quedándoseles con exoftalmia, o sea, hacia afuera. Hay ciertos tratamientos, pero son bastante dramáticos, entiendo, ¿no? Dramáticos, así como tener que limar el globo, o sea, la fosa ocular para tratar de poner los ojos un poquito más atrás, pero cosa que es bastante invasiva. Así que lo de los ojos es lamentablemente una consecuencia que no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces por eso a la gente que empieza a tener estos cambios físicos, cambios de comportamiento, cambios en la mirada, que los ojos se ven diferentes, hay que tratarlos rápidamente para que los efectos secundarios sean los menores posibles. Efectos del hipertiroidismo. Aumento en el metabolismo, aumento en la tasa de consumo de oxígeno, hay hiperventilación, aumento en la lipólisis, hiperlipidemia, pérdida de peso, hay proteólisis, por tanto hay debilidad muscular, pérdida de la masa muscular, hay hipertermia y transpiración exacerbada, ¿ya? Aquí, como hay utilización excesiva de las VLDL, también hay baja en la VLDL, disminución en el colesterol, hay hiperglicemia, porque se estimula la glicogenólisis y la gluconeogénesis, hay crecimiento acelerado en los niños, ¿ya? A nivel cardíaco hay aumento de la contractibilidad, hay aumento de la presión, aumento del consumo de oxígeno, taquicardia, y puede haber fibrilación eh, atrial, ¿ya? Aumento de la eritropoyesis. 5, 6, no hay número 6 aquí. Excitabilidad neuromuscular. En la enfermedad de Graves, como les decía, exoftalmo, diplopia y sensibilidad a la luz. Hay problemas con las lágrimas que se producen de manera descontrolada. Eh, a nivel hepático hay un aumento de la degradación de esteroides y drogas, hay reabsorción de sodio, y puede haber diarrea por aumento en la actividad, en la motilidad gástrica, ¿ya? Entonces, un conjunto súper amplio de manifestaciones bastante poco agradables. Ya, el bocio tóxico multinodular, estos serían nódulos que producen hormonas tiroideas, se desconoce el origen, hay un aumento discreto en la concentración de hormonas tiroideas. Entonces, en el fondo hay pequeños crecimientos que no necesariamente son malignos desde el punto de vista de la neoplasia, pero son sobreproductores de hormonas, ¿ya? La sintomatología es más benigna que la enfermedad de Graves. No hay exoftalmos porque en el fondo el mecanismo es distinto. Aquí no hay una participación de anticuerpos que puedan estar favoreciendo la síntesis de glicosaminoglicanos, sino que hay un crecimiento
a nivel de los tirocitos, en el fondo. Puede afectar la salud cardíaca en los pacientes viejos, como les dije anteriormente, por la cooperativa con las catecolaminas, y se trata con fármacos antitiroideos y con radioterapia en pos de reducir el tamaño o eliminar estos nódulos para que no afecten la calidad de vida de las personas, ¿no? Algunos de los fármacos, el metimazol, que inhibe la tiroperoxidasa, que une yo a la tiroglobulina, entonces es una forma que yo tengo de, esto es lo que se refiere a los fármacos antitiroideos, esta es una forma que tengo de bajar la tasa de síntesis, ¿ya? Porque ahora con estos nódulos tengo una fábrica más grande, pero sí estoy impidiendo en el fondo que el yodo se una adecuadamente la tiroglobulina, la tasa final de producción de hormonas tiroideas va a disminuir. El carbimazol es una prodroga que se convierte en metimazol, que es la prodroga en el fondo que se administra. Y así pueden haber cada vez mayor cantidad de fármacos. Aquí lo importante es que en el fondo recuerden cuáles son las estrategias, ¿ya? Y una de estas estrategias es bloquear la unión del yodo a la tiroglobulina. El adenoma tóxico, que no es muy común, son adenomas benignos sobreproductores de hormonas tiroideas y que no son dependientes de TSH, ¿ya? O sea, en el fondo tengo una neoplasia que es benigna desde el punto de vista de la neoplasia, pero que provoca, sintetiza hormonas tiroideas y como no es dependiente de TSH, en el fondo son a veces difíciles de manejar. ¿Ya? Hay hipersecreción también de TSH, son adenomas pituitarios que secretan TSH, que no es tan común, pero eso sí puede ocurrir, como lo vimos en el fondo la vez pasada, de que tengo un adenoma y sobreproduce TSH de manera desordenada y por tanto las hormonas tiroideas aumentan. Puede haber una instancia que sea inducida por yodo, y esto es zonas donde hay hipotiroidismo endémico, ¿se acuerdan que era eso? Que era hipotiroidismo por una baja de acceso al yodo. El tratamiento del bocio, este bocio compensatorio por falta de yodo, puede llevar a una sobreestimulación tiroidea, ¿ya? Y esta condición se llama Jod Basedow, ¿ya? Entonces, en el fondo, pasan de ser hipotiroideos a una condición hipertiroidea, o sea, puede que se les administre demasiado yodo y se van de un lado hacia otro. Veamos ahora las instancias de las tiroiditis, ¿ya? Como dice el nombre, la tiroiditis es un proceso inflamatorio, ¿ya? Estos comprenden un grupo de desórdenes inflamatorios de la tiroides que se incluyen las causadas por anticuerpos o por agentes infecciosos. Aquí lo que tenemos es la tiroiditis de Hashimoto. Y la tiroiditis de Hashimoto es una de las, en el fondo, condiciones hipotiroideas más comunes, ¿ya? Tenemos una inflamación de la glándula, pero hay una alteración a nivel de la producción de hormonas tiroideas, ¿ya? Presencia de anticuerpos contra antígenos tiroideos, lo que genera una respuesta inmune celular hacia el tejido glandular, ¿ya? Entonces, en el fondo, ahora también, nuevamente, estoy teniendo anticuerpos, pero ahora estos anticuerpos tienen otra funcionalidad, se unen a la glándula tiroides y son reconocidos por el sistema inmune, entonces en el fondo hay una inflamación de la glándula inmune, tiroides y hay una destrucción inmune de la glándula. Entonces me voy a quedar sin fábrica y lo que va a hacer es que se genere hipotiroidismo. Y es la instancia de hipotiroidismo más común en lugares con adecuado acceso al yodo. Entonces nosotros, como población chilena, es más probable que tengamos tiroiditis, hipotiroidismo por una tiroiditis de Hashimoto que las otras condiciones que estaban dadas por poco acceso al yodo. Hay linfocitos TCD4 sensibilizados para antígenos tiroideos, y estos serían los causantes. Y bueno, estas células tiroideas presentan antígenos a través del sistema de histocompatibilidad 2. Se cree que el exceso de ingesta de yodo puede ser el causante de esta patología, ¿ya? Ejemplo, el consumo de wakame en Japón. El wakame, no sé si alguien sabe lo que es un alga verde,
es verde intenso, que tiene como un sabor a cochayuyo y que los japoneses comen en grandes cantidades porque lo encuentran súper rico. Pero este exceso de yodo, como el yodo es tóxico, el cuerpo trata de defenderse y al defenderse de este yodo puede generar estos anticuerpos que al final terminan inflamando la glándula y destruyéndola. O sea, de hecho, por eso no es raro pensar entonces que la patología se llame tiroiditis de Hashimoto, porque de hecho fue un japonés quien la describió, porque en su población hay bastante de esta patología. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, hay que tener un equilibrio importante con el yodo porque la falta genera hipotiroidismo, el exceso puede generar hipertiroidismo o finalmente también destrucción de la glándula. Bueno, esto del mecanismo inmune no tiene mayor relevancia en este minuto. Es importante saber que en el fondo hay un mecanismo inmune que es el que va a estar desencadenando la destrucción de la glándula. Entonces ahora hagamos un resumen. ¿Cuáles son los distintos niveles a los cuales yo puedo tener daños o alteraciones y que puedan estar dando cuenta de hipertiroidismo o de hipotiroidismo? Una puede ser la deficiencia de yodo, que obviamente va a impedir que yo tenga sustrato adecuado para sintetizar las hormonas tiroideas. También puedo tener un exceso de yodo que puede dañar de manera específica al tirocito. Ya puedo tener fármacos ahora también que impidan la entrada del yodo al tirocito. Puedo tener deficiencias a nivel de las peroxidasas, por tanto no voy a ver la transformación adecuada del yoduro al yodo, importante paso para que después ese yodo se pueda unir a los residuos de la tirosina. ¿Ya? Puedo tener fallas a nivel de la glándula hipofisiaria, ¿ya? Puedo hacer que el estrés también ahora sintetice demasiadas catecolaminas, esas catecolaminas ahora de alguna manera estén alterando la producción de TSH y yo produzca mucho TSH o muy poca TSH y con eso voy a afectar la producción aquí de todas estas instancias arriba abajo. Si tengo poco TSH, no voy a sintetizar hormonas. Si tengo demasiada TSH o tengo la producción de anticuerpos que remedian la acción de la TSH, voy a tener proliferación a nivel de la glándula. ¿No? Las enfermedades inmunes, autoinmunes, pueden generar instancias inhibitorias, como vimos anteriormente. Puedo tener alteraciones a nivel de la proteólisis adecuada de las hormonas tiroideas desde los grandes residuos de tiroglobulina y por tanto no voy a producir la gran cantidad de T3 y T4 adecuada. Y finalmente también puedo tener alteraciones a nivel de la conversión de T4 en T3, porque recordemos que la T3 es la que tiene mayor actividad biológica. También finalmente podemos tener alteraciones a nivel de los receptores, ¿ya? Y que hacen que los efectos no puedan ser evidenciados. Entonces, en el fondo, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo son baja y aumento de las hormonas tiroideas respectivamente. Ahora bien, podemos tener muchas instancias distintas de alteraciones y claramente es súper importante poder analizar y poder saber cuál es el origen de esta patología de manera de poder darle una solución adecuada, ¿ya? Porque si yo tengo la participación de anticuerpos, la estrategia que voy a tener que utilizar desde el punto de vista clínico va a ser muy distinta si yo tengo problemas a nivel del acceso al yodo, ¿ya? Entonces, importante saber que en el fondo hay muchas instancias de alteraciones y que dependiendo de cuál sea la causa de raíz, el tratamiento que voy a tener que tener con ese paciente va a ser bastante diferente. ¿Qué otras cosas hay? Adenoma folicular de tiroides, que es una neoplasia benigna que presenta diferenciación folicular, ¿ya? O sea, en el fondo se ven muchos folículos, es un tumor más común de la tiroides y se presenta con un nódulo frío y eutiroidismo,
¿ya? Entonces, porque ahora pasamos a otras instancias, en el fondo, en la tiroides, que no tiene necesariamente relación con ser hipertiroideo o hipotiroideo, sino que son otras patologías de la glándula. Que sea un nódulo frío, ¿saben a qué se refiere eso? ¿Se les ocurre qué podría ser? No, ya, les cuento. Cuando que no altera el termostato, no se refiere a eso. No, se refiere a, déjame mostrarle, no sé, no lo tengo aquí. Lo está más adelante. No, sí, no, está mucho más adelante, ya, no importa, y no es sobre la tiroides. ¿Qué es lo que ocurre? La tiroides es capaz de captar el yodo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando se hacen imágenes para ver si hay tumores y para ver en el fondo qué es lo que está pasando con la tiroides, a la persona se le da yodo, se le puede dar yodo radioactivo, y después se saca una imagen donde en el fondo donde la radioactividad ejerce su efecto y se puede ver esta imagen y se ve la tiroides y se ven marcas negras que son los nódulos donde está siendo incorporado este yodo radioactivo de manera importante. ¿Ya? Entonces, cuando se dice que hay un nódulo frío, es que se logran ver que hay estos nódulos, ¿ya? Estas neoplasias. Ahora bien, estas neoplasias no absorben gran cantidad de yodo, ¿ya? Y cuando sí absorben gran cantidad de yodo se llaman calientes. ¿Por qué? Porque uno ve mayor cantidad de radioactividad. ¿Ya? Esta es la diferenciación entre frío o caliente. Entonces, el que alguien le diga, mire, usted tiene un nódulo frío, ¿eso qué quiere decir? Que tiene un tumor, ¿ya? Que tiene en este caso un adenoma, pero que no incorpora gran cantidad de yodo. Entonces, probablemente uno puede pensar que no es tan activo, ¿ya? Y por eso se genera el eutiroidismo, porque en el fondo es un tumor, pero no está produciendo gran cantidad de hormonas. Y las hormonas son producidas por el resto del tejido que está sano, que no es un tumor en el fondo, y no hay una producción exacerbada de las hormonas. ¿Y por qué es eso? Me pregunta Pascal, ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres con qué y por qué? ¿Y eso por qué? Sorry. Porque ese nódulo es así, porque en el fondo probablemente por alguna razón, como lo que vamos a ver más adelante, tú tienes alguna alteración genética o puedes tener estos anticuerpos que hacen que te crezca un tumor, pero ese tumor no es funcional. ¿Ya? Entonces, alguien te toca la tiroides y tienes un tumor. ¿Ya? Tú puedes decir, tengo la tiroides más grande, tengo aquí unos nodulitos, estos al parecer desde el punto de vista histológico son adenomas, pero yo quiero saber si son funcionales o no. ¿Ya? Y algunos solamente son crecimientos que no son funcionales. ¿Ya? Y es por eso, para ver la funcionalidad, es que hacen esta prueba con el yodo radioactivo, y si la tiroides absorbe gran cantidad de yodo, se dice que es un nódulo caliente, ¿ya? Entonces en el fondo yo puedo decir esto es un nódulo activo, porque el yodo se une, y cuando no hay gran cantidad de unión de yodo radioactivo es un nódulo frío, entonces uno puede suponer en el fondo que es un tumor. Ahora bien, metabólicamente inactivo desde el punto de vista de la síntesis de hormonas. Sí, el folículo tiroideo, sí, sí, Ignacio. ¿Ya? Entonces veamos ahora otro tipo de alteraciones que son definitivamente ya los cánceres, o sea, neoplasias malignas de la tiroides, porque la que estábamos viendo anteriormente es una neoplasia benigna, ¿ya? Pero el que sea benigna no quiere decir que sea inofensiva, porque ya vemos que podría ser de un tamaño que pueda afectar la, la, las vías aéreas. Entonces, no, es menos malo porque no es una neoplasia maligna, no va a metastatizar. Si no produce hormonas tiroideas es bueno porque no hay alteración de la función tiroidea. Ahora bien, igual puede ser dañino. ¿Ya? Y en los cánceres, eh, los de la tiroides parecen ser los cánceres endocrinos más comunes en la población, y el que presenta mayor prevalencia es el cáncer tiroideo papilar, ¿ya? Y puede deberse a un exceso de yodo, a uso de radiación o a factores genéticos, ¿ya? Como
¿Cuál factor genético? El reordenamiento en el oncogen RET. Entonces, el yodo también, como les dije, también es tóxico y puede alterar, en el fondo, las células y favorecer la generación de una neoplasia. La radiación también, por la misma causa, puede generar una neoplasia. ¿Qué es lo que es este oncogen RET? Acá se ha visto. Espérense, creo que la otra es más clara. El oncogen RET es un proto-oncogen que en el fondo es un factor de crecimiento celular que tiene una actividad tirosina quinasa. Ustedes ya saben lo que es eso. Acá están los dominios intracelulares de colectividad tirosina quinasa. Y lo que ocurre en el caso de este cáncer tiroideo papilar, es que hay un reordenamiento. No, aquí no está, aquí es más claro, sí. Hay un reordenamiento, ¿ya?, de algunas translocaciones de algunos genes que hace que finalmente la proteína que se sintetiza, este receptor RET, ahora pierda todo el componente extracelular y solamente se quede con la estructura, con el componente intracelular que tiene esta actividad tirosina quinasa, y esta actividad tirosina quinasa permanece siempre activa, ¿ya? Y al estar activa, ¿qué es lo que? Esto, que se está activando de manera constitutiva la señalización de las vías de las MAP quinasas. Las MAP quinasas lo que hacen es favorecer la transcripción de genes que tienen que ver con proliferación celular, ¿ya? Entonces aquí se ha descrito en este tipo de neoplasia que hay una alteración en el oncogen o en el proto-oncogen RET que se transforma ahora en un oncogen RET-PTC por cáncer de tiroides papilar, perdón, y siempre esto está activado porque está reclutando aquí a RAS, a RAF y a las MAP quinasas, ¿ya? Este oncogen RET, lo vamos a ver, y ya se lo señalé, suele estar presente en muchas neoplasias, ¿ya? Entonces, en general, en las neoplasias, como lo vimos en la clase, hay patrones moleculares que se repiten. Suelen ser estos hallmarks, que son siempre los que están siendo alterados, la activación de los protooncogenes, que muchos son de estos receptores de factores de crecimiento que tienen una actividad tirosina quinasa, que pasa a ser ahora intrínseca y que pierde todo tipo de regulación. Están estas instancias en que hay daño a nivel de la funcionalidad de las enzimas que reparan DNA, y por tanto el DNA sufre alteraciones, no hay arreglo, y algunas de estas alteraciones son cancerígenas, ¿ya? Entonces siempre se están repitiendo, y en este cáncer papilar se ha visto claramente una participación importante en la activación del oncogen RET. Ya, son nódulos palpables indoloros. Profe, no me queda muy claro qué es RET. Ya, sí. Mira, RET es un receptor para factores de crecimiento, ¿ya? Para estos factores de crecimiento, el GFR, ¿ya? Y para otro tipo de factores de crecimiento. Entonces, en el fondo, está presente en muchas células, y en las células, en los terocitos también, y lo que hace es reconocer en el fondo los factores de crecimiento, y con eso favorecer la proliferación y sobrevida celular, ¿ya? Y lo que ocurre es que por acción es un receptor, sí, por acción, por una falla genética, por radiación, por exceso de yodo, por algún fármaco, por alguna cosa, existe un reordenamiento a nivel cromosómico, que hace que ahora el RET que se sintetiza, la proteína que se sintetiza, no tenga esta parte externa, sino que solamente la interna, con la actividad tirosina quinasa superactiva, ¿ya? Entonces, en el fondo, se transforma en una molécula que siempre está activa y que, por tanto, favorece siempre y sin ninguna regulación el crecimiento celular, ¿ya? Por eso se genera la neoplasia. ¿Quedó claro ahí? Sí, ya.
Qué bueno. Hay aumento del tamaño de los nódulos linfáticos, linfadenopatía con ausencia de nódulo palpable, se puede detectar como áreas frías en los cintigramas, tiene un buen pronóstico, se trata con cirugía, la mortalidad puede deberse a metástasis pulmonares o cerebrales y a la obstrucción de la tráquea o del esófago, ¿ya? Pero es el más común, pero hoy en día al parecer tiene un bastante buen tratamiento, así que es importante que la gente se vea la tiroides si comienza a tener cualquier sensación extraña o nódulo raro. ¿Ya? Esas son imágenes que el doctor de Mayo les va a mostrar mucho más lindas, así que vamos a seguir. ¿Ya? ¿Y por qué se llama papilar? Básicamente porque tiene forma de papila. ¿Ya? Hay muchas papilas que se van generando, esa es como la estructuración desde el punto de vista del tejido. Ya, el otro es el carcinoma tiroideo folicular, que es una neoplasia maligna puramente folicular y no contiene papilas u otras estructuras. ¿Ya? Es el 15%. No se tiene muy claro cuál es el origen, no así como el papilar, que se sabe que la alteración del oncogen RET está siempre bastante presente. Hay mayor incidencia en personas sin suplementación de yodo en zonas de bocio endémico. ¿Ya? O sea, al parecer los mecanismos estarían, algún tipo de mecanismo estaría relacionado con esta instancia. Son nódulos palpables, con una tiroide agrandada y en algunos casos el signo es la metástasis pulmonar. Después tenemos el folicular. Este tiene afinidad por el yodo, entonces, aunque en un cintigrama puede verse como un nódulo más bien frío en comparación a la incorporación de la glándula, ¿ya? Se usa yodo 135 como tratamiento, 85% sobrevive a los 5 años en las formas menos invasivas, 45% a los 5 años en las formas más invasivas. ¿Ya? Estos son datos solo para que tengan alguna idea. ¿Ya? Lo importante es que sepan que existen estos tres tipos de carcinoma y que en general, al menos en nuestra población, el papilar es el más común. El medular se refiere a células C de la tiroides, las que secretan calcitonina. Es el 5% de los cánceres tiroideos, ¿ya? Y aquí que secretan sustancias absolutamente distintas, se asocia a trastornos como el MEN tipo 2, donde en general hay crecimiento de tipo neoplásico, se presenta en la zona superior de la glándula, multicéntricos y bilaterales. También aquí hay mutaciones somáticas del oncogen RET y se conoce una mutación puntual y esta mutación es un indicador de peor prognosis en los que en relación a los individuos que no tienen mutaciones en este proto-oncogene, y más bien también es un nódulo de tipo frío. Se presenta en individuos que también tienen otras patologías que pueden estar un poco relacionadas, el síndrome carcinoide, el síndrome de Cushing. Se les monitorea la calcitonina y la cromogranina y son tratados con tiroidectomía total. La sobrevida del 75% a los 5 años. Estas son las imágenes. Finalmente hay uno que es el anaplástico, que como dice su nombre es bastante indiferenciado, es agresivo y lamentablemente es rápidamente fatal. ¿Ya? Comprime las estructuras, genera disfagia, disnea, oclusión traqueal e invasión. Y hay metástasis también. Esto es un carcinoma anaplásico. Si recuerdan rápidamente las imágenes que vimos anteriormente, esto es un tejido que no tiene ninguna caracterización muy, muy evidente, es un tejido que crece así de manera descontrolada, lo que hace que tenga claramente un peor pronóstico. Veamos ahora las glándulas paratiroides. ¿Quedó claro lo referente a la tiroides, cuáles son todos los trastornos que hay y cuáles son los mecanismos que se manejan en relación a la generación de estos trastornos? Sí, ya, súper. Veamos entonces las paratiroides. Ustedes saben dónde están las paratiroides, se encuentran aquí
Dentro de la glándula tiroides son 4 glándulas pequeñitas, ¿ya? Que tienen el tamaño así como, me imagino como una, no sé, como una semilla de ají, una cosita así, ¿ya? Bastante pequeñita. Derivan de las bolsas faringias, las que también, de donde procede también el timo. Generalmente son 4, se sitúan en los polos superiores e inferiores de los lóbulos de la tiroides, y en algunos casos pueden tener una ubicación ectópica, como en las bolsas faringias, la vaina de la carótida, el mediastino o el timo, ¿ya? Son de color amarillento, entre 35 a 40 miligramos, o sea, súper pequeñitas, ¿ya? Y el hecho de que estén insertas dentro de la tiroides hace que cuando hay resecciones quirúrgicas de la tiroides puedan ser extraídas o dañadas sin querer, y las personas lamentablemente quedan con alteraciones a nivel de la producción de PTH y de la regulación del calcio, por tanto, debido a la resección de esta glándula, que no fue intencional, pero se fueron junto con la tiroides. Es uno de los efectos secundarios a veces de la resección de tiroides, que es necesaria cuando hay ciertos tumores. ¿Se acuerdan qué hace la PTH? ¿Alguna idea? Aumenta el calcio, perfecto. Hipercalcemiante, ya. ¿Y por qué el calcio es tan importante? Para muchas cosas, sí. Pero ya, algunas cosas que se le ocurren, porque sirve para la exocitosis, fundamental. Si no tuviéramos calcio, la exocitosis no funciona. ¿Para qué otra cosa importante? Para la contracción muscular, ¿cierto? Eh, ya en el caso de la apoptosis, sí, ¿ya? Pero sobre todo para la contracción muscular, a nivel de la exocitosis. El corazón tampoco funcionaría bien si tenemos problemas del calcio, entonces es bastante... eh, se hace fácil pensar en el fondo de que tenemos que tener una regulación del calcio bastante estricta, porque sin calcio no funciona, ¿cierto? Y la regulación del calcio está dada básicamente por la PTH y, bueno, obviamente por la ingesta del calcio, ¿ya? Pero esta PTH ejerce efectos a distintos niveles de manera de poder mantener los niveles de calcio de manera adecuada. Importante el calcio también a nivel estructural, en la estructura del hueso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay niveles bajos de plasma, perdón, de calcio plasmático, ¿ya? Se activa las glándulas paratiroides para la secreción de la PTH, ¿ya? Aumenta la PTH a nivel plasmático, y ella ejerce efectos sobre hueso, sobre riñón, sobre intestino. ¿Qué es lo que hace en el hueso? Favorece la reabsorción ósea, de manera que se libere calcio desde el hueso y aumente el calcio a nivel plasmático, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace a nivel del intestino? Favorece la absorción de calcio, en el fondo que va en la dieta. Y a nivel renal, favorece, por un lado, la formación del 1,25 de hidroxivitamina 3, o el calciferol, y finalmente que va a ser el calcitriol, la hormona, la hormona que permite, en el fondo, incorporar calcio, ¿cierto? A nivel también renal, favorece la reabsorción del calcio, disminuyendo la excreción urinaria de calcio, y también concomitantemente disminuye la reabsorción de fosfato, de manera que aumente la excreción de fosfato urinario, ¿ya? Entonces, así que tenemos baja concentración de fosfato plasmático, aumenta la concentración de calcio plasmático. ¿Por qué es importante esta regulación de aumentar el calcio y disminuir el fosfato? ¿Se acuerdan? ¿O saben por qué es eso? Porque, bueno, en el fondo yo podría absorber bastante calcio, asegurarme que no se vaya por la orina, pero ¿por qué me importa el fosfato? ¿No? Pues no me podría importar nada, digamos, o sea, pero ¿por qué tengo una hormona que además ejerce este efecto en los riñones directamente sobre el fosfato, siendo que lo que me interesa es regular el calcio?
Ya, porque se regulan en conjunto, pero ¿por qué? Eso está bien, Amelia, pero la pregunta es ¿por qué? Porque el fosfato, junto con el calcio, genera fosfato de calcio, y el fosfato de calcio es súper insoluble, ¿ya? Entonces, a mí lo que me interesa, y en el fondo, a nivel de hueso, el calcio está asociado a fosfato, de manera que se genera un depósito de calcio que no es soluble y que sirve como estructuralmente, ya está asociado en un mineral que se llama apatita, hidroxiapatita, y así se almacena el calcio en el hueso y por eso le da eh, resistencia al hueso, ¿ya? Entonces, si yo genero resorción ósea, lo que hago es destruir hueso y liberar en el fondo esa hidroxiapatita, que es este fosfato de calcio asociado con otras cosas, de alguna estructuración molecular especial, pero en el fondo es fosfato de calcio, y eso se libera a la sangre. ¿Ya? Pero el fosfato de calcio sigue siendo insoluble, y a mí lo que me sirve es el calcio libre, no el calcio asociado al fosfato. Entonces, por eso tengo mecanismos especiales para eliminar el fosfato. Entonces, si yo quiero que el calcio aumente, tengo necesariamente que preocuparme de que el fosfato disminuya. Porque si tengo fosfato dando vuelta la misma cantidad de que el calcio en la sangre, se van a formar fosfato de calcio que se va a ir porque es insoluble y ese calcio no sirve. ¿Ya? Entonces, por eso tengo estos mecanismos en que la misma hormona aumenta el calcio y se encarga de que el fosfato se elimine. ¿Ya? La paratiroides y la paratormona. ¿Ya? La paratiroides está determinada, la actividad de la misma, por la presencia de calcio libre en el plasma. La disminución del calcio plasmático gatilla la síntesis y la secreción de PTH. La PTH es un polipéptido de 84 aminoácidos y la actividad se encuentra en la porción aminoterminal. Es un dato freak, dato freak, ¿ya? Y la PTH se une a un receptor asociado a una proteína GS. Entonces, esto es importante porque hay ciertas patologías donde hay alteraciones a nivel de esta proteína GS que hace, obviamente, que la PTH no pueda ejercer su efecto. ¿Ya? El magnesio también es un ion relacionado con el calcio y frena la secreción de PTH. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo funciona este receptor de calcio. Y si yo tengo algo que está una mímica con el calcio como el magnesio, voy a alterar en el fondo la regulación adecuada del calcio. ¿Ya? Aquí, como veíamos, la PTH y otras hormonas como la GHRH, la TSH y la LH se unen a un receptor que está asociado a proteína G, ¿ya? A proteína GS y ejercen un efecto positivo favoreciendo la síntesis finalmente de AMP cíclico. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tengo hipoparatiroidismo? ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener, ¿cómo va a estar el calcio ahí? Bajo, ¿ya? Claro. Se origina por una deficiencia en la secreción de PTH o por una insensibilidad del órgano blanco a la acción hormonal. ¿Ya? Puedo tener un hipoparatiroidismo quirúrgico, que es lo que yo les decía, al extirpar las glándulas en las tiroidectomías, o puede haber una ausencia congénita de las glándulas, que es lo que ocurre en una patología que se llama el síndrome de George, que ya lo vieron en la primera parte con el doctor Petersen, que es una enfermedad que tiene afectación en la inmunidad. Y en este caso, lo que ocurre asociado a esta afectación en la inmunidad, porque hay una digénesis hay una aplasia tímica, hay una, como vienen de orígenes comunes, hay una falta o una mala generación de las glándulas paratiroides, entonces en el fondo son afuncionales. ¿Ya? Y también puede haber una supresión en la secreción de PTH por acción de metástasis en la paratiroide, ¿ya? De alguna neoplasia de otro lugar o una neoplasia de la tiroides como tal, por acumulación de hierro, y en la enfermedad de Wilson, que es por acumulación de cobre, que en el fondo van a ser tóxicos
para las células y por tanto la paratiroides no va a funcionar y va a haber una baja en la producción de paratormona. Hay una instancia que se llama hipoparatiroidismo familiar, ¿ya? Que también puede ocurrir una mutación ahora en el receptor de calcio. Y esta mutación hace hipersensible al receptor de calcio, lo que genera una hipercalcemia. Vamos a ver más adelante cómo funciona eso, ¿ya? Y también hay hipoparatiroidismo familiar, que se asocia a candidiasis mucocutánea e insuficiencia renal primaria en un síndrome conocido como poliendocrino autoinmune, y causado por mutaciones de un gen regulador autoinmune que es el gen AIRE. Así se llama este gen. O sea, entonces, en el fondo puedo tener alteraciones genéticas a nivel de genes que regulan inmunidad y que están asociados también al funcionamiento de la glándula de esta paratiroides, y puedo tener alteraciones a nivel del receptor de calcio que hagan, en el fondo, que caiga en un hipoparatiroidismo. ¿Ya? El receptor de calcio, ¿cómo funciona? Acá está en este receptor, que también tiene una parte intracelular y una parte extracelular, se une al calcio, ¿ya? Y el calcio, al unirse, lo que hace es activar a este receptor que está asociado a fosfolipasa C, que va a sintetizar diacilglicerol inositol trifosfato, y eso consecuentemente va a generar un aumento del calcio intracelular. Este aumento aquí del calcio intracelular inhibe la secreción de gránulos de PTH, por tanto, aumenta el calcio a nivel sanguíneo y yo disminuyo la secreción de PTH. Y eso tiene sentido porque en el fondo la PTH se sintetiza para que aumente el calcio. Por tanto, si yo tengo suficiente calcio, no necesito liberar más PTH. Otro mecanismo también es que este receptor de calcio está asociado a una proteína G inhibitoria, y esta proteína G inhibitoria, entonces, en el fondo, no activa esta vía que es la de la producción de AMP cíclico, que lo que hace es secretar PTH. Como está esta G inhibitoria, esto no ocurre, entonces en el fondo así es como el calcio regula la secreción de PTH. Entonces, a más calcio, menos PTH. Por tanto, lo que veíamos anteriormente, la gente que tiene alteraciones a nivel del receptor de calcio que lo hacen hipersensible, caen finalmente en hipocalcemia, porque este receptor es tan sensible al calcio que pueden haber pocas cantidades de calcio. Ahora bien, el receptor cree que hay mucho y se activa, entonces no se secreta PTH. Entonces tenemos poco calcio, pero la PTH tampoco se secreta, entonces seguimos cayendo en esta condición de poco calcio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo? Ya, nos quedó claro que el hipoparatiroidismo es baja en la concentración de calcio. Una de las manifestaciones es la tetania, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es la tetania? ¿Alguien sabe lo que es el tétano? O sea, no es lo que es el tétano, estoy diciendo. ¿Qué es lo que es el reflejo tetánico? Una contracción que no sé, son contracciones musculares súper intensas que pueden ser súper peligrosas y dañinas porque pueden generar ruptura a nivel de ciertas articulaciones, sobre todo en los niños, ¿ya? Y lo que se ve en algunas personas es este signo de Trousseau, en el que hay una manifestación del movimiento de los dedos bastante particular. Está este signo de Schwostek, en que en el fondo los ojos se manifiestan de una manera bastante especial. Hay hormigueos, laringoespasmo y convulsiones generalizadas que pueden causar la muerte. Ahora la pregunta que yo les hago. Ustedes me hablan de que hay una contracción que no sé, estamos súper de acuerdo, ¿ya? Es una contracción muscular, ¿cierto? ¿Cómo relaciono esa contracción muscular, donde en general la contracción muscular está mediada por aumento del calcio, a esta situación en que yo tengo baja en el calcio sérico? ¿Ya? ¿Cómo les hace sentido eso o no? ¿Cómo se condice una situación con la otra? Porque uno podría pensar que si yo tengo alto el calcio plasmático voy a tener una contracción importante, ¿cierto? Pero eso no es así.
¿Alguna idea? Sí, claro, se libera calcio del retículo plasmático para la contracción muscular, sí, ¿ya? Pero ¿por qué se libera? ¿Tiene algo que ver el calcio de afuera con el calcio de adentro? Bien, Ignacio, por ahí va la cosa. A ver, Paula dice, como hay poco en el plasma, sale el retículo. No, 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 no. De hecho, hay una regulación súper fina y muy importante. El calcio que está afuera no es de la misma concentración en lo que está adentro y en general tiene que entrar calcio al intracelular para que salga el retículo sarcoplasmático, ¿ya? Ignacio dice, por la baja de calcio afuera. Sí, eso está súper bien, no me acuerdo bien. Ya, lo que ocurre, por ahí va la cosa. En eso es lo que tiene que pensar. El hecho de que yo tenga calcio bajo afuera, ¿ya? En las membranas excitables, hace que cambie la diferencia potencial de las membranas, porque acuérdense que la membrana tiene que estar positivo afuera y negativo adentro, ¿cierto? Y ahí se genera una diferencia de potencial de las membranas excitables. Mayoritariamente, el sodio, muchas veces uno dice, ya, tiene que haber mucho sodio afuera y tiene que haber mucho potasio adentro, ¿ya? Pero no son los únicos elementos, y de hecho, en el fondo, comparativamente, hay más cargas positivas afuera que lo que hay adentro. Pero el calcio también participa en siendo una de estas cargas que da cuenta de la diferencia potencial y que hace que el exterior extracelular sea más positivo que el intracelular, ¿ya? Entonces, si tengo muy poca cantidad de calcio, va a cambiar la, la diferencia potencial de las membranas. Entonces, en el fondo voy a estar menos, eh, menos polarizado, voy a estar un poco más avanzando hacia la despolarización, porque ya no es tanta la diferencia entre positivo y negativo, ¿se entiende? Entonces, la membrana excitable está más excitable, porque en el fondo ya está el camino en el que se van a abrir los canales y va a entrar el sodio y va a salir el potasio, ¿ya? Entonces, por eso, en estos individuos se generan estas contracciones tetánicas intensas, porque ante un pequeño estímulo que en general no generaría ninguna de estas situaciones, estas personas entran en una contracción, porque en el fondo están con un sistema mucho más activo. A ver, Amelia, no sé si quedó claro eso, pero Amelia dice, la despolarización del músculo se da por el sodio que no está afectado, no, no, se da por el calcio, ¿ya? Pero en el fondo, el estímulo nervioso, ¿ya? El estímulo nervioso sí tiene que ver con la excitabilidad de las membranas, ¿ya? Entonces, las membranas, las neuronas en el fondo que van a transmitir la información para llegar a la placa neuromuscular y se genere la contracción, están mucho más excitables porque están menos polarizadas, ¿ya? Están más rápidas a ser despolarizadas porque no están tan positivas como deberían estar, ¿ya? Debido a la falta de calcio. Entonces, ahora rápidamente se generan estímulos que generan una descarga sobre la placa neuromuscular y por tanto se genera la contracción, ¿ya? Entonces, el calcio que está dentro de la célula es absolutamente independiente del calcio que está afuera, ¿ya? Entonces, por eso, como hay más descarga, hay más contracción, ¿ya? Aunque al principio uno pudiese pensar que, oye, hay menos calcio, entonces ¿por qué hay más contracción? Es porque están en comportamientos distintos y tienen una funcionalidad diferente, ¿ya? Si lo... No entendí lo que me dijiste, me lo mandé antes. Bueno, no sé. Ya, pero que bueno, ojalá que haya quedado claro eso. Ya, y aquí hay un niño chiquitito con unos espasmos tetánicos que pueden ser súper dramáticos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Cambios de estado mental, inestabilidad emocional, ansiedad, depresión, estados confusionales, alucinaciones, psicosis franca, porque el calcio es súper importante para el funcionamiento neuronal. A nivel cardiovascular, defectos en la conducción, prolongación del intervalo QT, ¿ya? Por lo mismo que conversamos anteriormente, y cuando en los primeros estadios del desarrollo ocurren estas alteraciones, hay alteraciones dentales. Hay algo que se llama pseudo hipoparatiroidismo, que es la resistencia de los órganos blancos a la acción de la PTH.
las proteínas G que median la acción del PTH en riñón y en hueso. Entonces, ocurre que hay gente que tiene ciertas alteraciones en el gen que codifica para las proteínas, para la subunidad alfa, la proteína GS, que se expresa en ambos alelos, ¿ya? Y cuando hay una mutación en el alelo materno, estas son dañinas. Y en general, en el riñón y en la hipófisis hay silenciamiento del gen paterno, ¿ya? Entonces, en el fondo, si el gen paterno es el que está alterado, como no está, como no se va a expresar nunca en el riñón, en el fondo el individuo no manifiesta ningún trastorno. Ahora bien, si es el alelo materno el que tiene esta alteración a nivel de la proteína subunidad alfa, la proteína GS, sí van a verse las manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo, ¿ya? Hay hipocalcemia severa y varios trastornos derivados de la resistencia a la acción de estas hormonas. Hay obesidad, corta estatura, déficit mental, acortamiento de metacarpianos y metatarsianos, ¿ya? Esto es lo que se ve en una fotografía aquí, ves que tiene una forma de pies bastante particular y eso es porque tienen los metacarpos y los metatarsos más cortitos. También hay algo que se llama pseudo hipoparatiroidismo, ¿ya? Y eso es cuando hay mutaciones en el alelo paterno de este gen, pero aquí hay alteraciones similares a las observadas en el pseudo hipoparatiroidismo, pero la PTH, el calcio sérico y los fosfatos son normales, ¿ya? Entonces, lo que les decía anteriormente, que como el riñón no, el riñón no expresa, el fondo silencia el paterno, por eso el calcio sérico y el fosfato son normales y la PTH también. Veamos ahora, esto es lo último, me quedan 3 diapos, termino rápidamente. Hiperparatiroidismo es la excesiva secreción de PTH debido a un adenoma, hiperplasia de la glándula o eventualmente algunos carcinomas. O sea, en el fondo tengo algún tumor sobreproductor. Estos adenomas suelen estar asociados con trastornos asociados a MEN1. Se han observado otras locaciones y mutaciones para el proto-oncogen ciclina D1 y de otros proto-oncogenes, por tanto, en el fondo, por eso, por esta ciclina y otros proto-oncogenes, tengo la generación de adenomas, hay favorecimiento del crecimiento celular, ¿ya? La mayoría son adenomas de tipo monoclonal. Aquí era lo que yo estaba buscando para mostrarles lo de la tiroides, pero en este caso es para la paratiroides. Pero es lo mismo, en el fondo, aquí esta es una imagen donde se usa algún compuesto probablemente radioactivo también, y se ve que hay un agrandamiento de la estructura, ¿ya? Están mucho más grandes, esto a nivel de la zona de la tiroides, y aquí se ven que hay un adenoma grande que corresponde en este caso a la paratiroides. El hiperparatiroidismo se llama silente cuando solo hay manifestaciones bioquímicas, o sea, tengo la PTH elevada, pero no me pasa mucho, ¿ya? Entonces, como, ok. Y cuando es no silente, lo que hay es afectación ósea y dolor por resorción ósea. Manifestaciones cardíacas como calcificación de las válvulas aórticas, mitral, ambas. Entonces, en el fondo, ustedes se pueden imaginar cuáles van a ser los efectos. Si yo tengo mucha producción de PTH, los huesos se van a debilitar y eso es bastante dramático, ¿ya? Y el dolor que genera la resorción ósea también es muy importante. Y esta es la última. Hay hiperparatiroidismo secundario y que se debe al descenso de calcio sérico, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? La insuficiencia renal crónica es la causa frecuente de este hiperparatiroidismo. También la ingesta insuficiente de calcio, la estatiorrea y el déficit de vitamina D, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? La insuficiencia renal crónica gatilla hiperfosfatemia, por lo que disminuye el calcio plasmático y aumenta la secreción de PTH. Se reduce la masa renal, no hay síntesis de forma activa de vitamina D y reducción en la absorción intestinal de calcio. O sea, en el fondo aquí hay un hiperparatiroidismo, pero la causa es distinta, entonces en el fondo lo que hay es gran cantidad de hormonas paratiroides, pero no necesariamente eso se ve relacionado con la gran cantidad de calcio, ¿ya? Así que eso era toda la clase de hoy día. ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó claro?
¿Sí? ¿Todo bien? Ya, qué bueno. Ya, no los aburro más, hasta mañana nomás. ¿Ya? Así que nos vemos mañana a las 5. Que estén súper bien. Ha sido un gusto, nuevamente. Chau, chau.